Para nosotros fue un logro muy grande la creación de este espacio, porque la verdad, la interlocución era casi nula en ese momento. Pues creíamos que con ello íbamos a subsanar por lo menos esos diálogos permanentes que debíamos tener con el Estado para definir todos los asuntos en materia nacional de los pueblos indígenas. Sabíamos que habíamos logrado aspectos muy importantes en la constituyente, pero todo ese articulado que nos favorecía en garantías de derecho estaba por desarrollar. A 26 años de haberse expedido el decreto 1396 y 1397, es muy importante recordar que el surgimiento de estos decretos fue precisamente gracias a una gran movilización que hicieron en su momento los pueblos indígenas, nuestros mayores y nuestras mayoras. Son decretos muy importantes porque posibilitaron reivindicar derechos en materia de diálogo con el gobierno nacional, en materia de derechos humanos, en materia de territorios indígenas. Este decreto nos da precisamente una garantía de poder nosotros establecer diálogos directos de gobierno a gobierno, precisamente para garantizar que los derechos constitucionales sobre los pueblos indígenas sean efectivamente cumplidos, ya que nos permite pues a nosotros establecer una ruta de consulta previa para todos los procesos que involucren a las comunidades indígenas. Creo que la Mesa Permanente de Concertación es un gran escenario que hoy tiene el Estado colombiano, que gozan de ese privilegio también los gobiernos nacionales para sentarse a hablar, a dialogar. Eso que nos ha caracterizado a los pueblos indígenas, sobre todo, que hay que entender la convivencia a través de la palabra sana, la palabra bonita, la palabra que comprende e integra al otro. Entonces, esa interculturalidad la materializa la Mesa Permanente de Concertación. También el decreto 1397 está la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Es un espacio fundamental para los pueblos porque a través de ese escenario se ha venido defendiendo nuestros derechos territoriales. Entonces, el decreto 1396 de 1996 es un asunto estructural de la vida. La Constitución de 1991 es una carta que protege la dignidad de las personas, es una carta que protege los derechos progresivos, sociales, culturales, territoriales, ambientales, es una carta que protege, ¿cierto?, la dignidad de las personas. Y en el caso de nuestros pueblos indígenas es este decreto el que materializa esos principios orientadores y constitucionales normativos de la Constitución Política de 1991. Y sobre todo este decreto, ¿cierto?, porque hace énfasis en que la vida, por ejemplo, para los 115 pueblos indígenas es un asunto muchísimo más integral. En concreto podemos decir entonces que a 26 años de expedidos estos decretos han posibilitado, uno, la exigibilidad de derechos en materia territorial, en materia de derechos humanos, en materia de procesos de consulta y concertación de diversos procesos administrativos, medidas legislativas, entre esos resaltar el Plan Nacional de Desarrollo y otros procesos que los pueblos indígenas hemos venido adelantando en los últimos 26 años. El compañero Luis Fernando Arias, digamos, con su juventud, con su inteligencia, le dio un buen impulso a la Mesa Permanente de Concertación, porque la Secretaría de la Mesa está por decreto en manos de la UNIC. Pues así dice el decreto, que la Secretaría de la Mesa debe ser regida en la parte indígena por la Organización Nacional Indígena de Colombia, como también dice en el decreto que la Comisión de Territorios la debe regentar el CID y la Comisión de Derechos Humanos ya con el 1397 dice que debe ser, la Comisión de Derechos Humanos debe ser la Secretaría Técnica debe estar por la parte indígena en la Organización para los Pueblos Indígenas de Colombia, OPIAC.